Viernes 30 de junio del 2017, cuarto creciente, primeros santos mártires de la iglesia, los protomártires. Hoy es día de la independencia de El Zaire, día de rentas internas. No de impuestos internos, rentas internas. De rentas internas, eso está desde que se llamaba así. Día de la DGI. Y hoy es día del maestro. Además, es día del nacimiento de el profesor Juan Bosch. No sabemos, el que sabe José Israel, si el día del maestro se puso porque es el cumpleaños de Bosch o si el día de... Él se llama el profesor porque nació el día del maestro. ¿Cuál de las dos? Se han usado las dos posibilidades. ¿Dónde él daba clase? No. En la escuela de Costa Rica. Ajá. Bueno. Ahí se inició en el profesorado. Y daba clase todas las noches siendo presidente. Ah. Todas las noches a las 7 él disparaba un... Dio clase de política aquí, eso es verdad. Uh-huh. Coger el poder a los 6 meses de llegar de un exilio de 25 años fue una obra maestra. Eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Bueno. Para mayor gloria de Dios. ¿Verdad? Un día como hoy nació Tete Marela, Pablo Ches, Manuel Emilio González Coca, Ignacio Ramírez y Dayana Minier. Un día como hoy, Corea declaró su independencia de China en 1894. Yo creo que ese día nació Trujillo. ¿El qué? El día que Corea le dio 1894. Ese día no, será ese año. Ese año. El Trujillo nació el 24 de octubre. Bien, vamos a celebrar el Día del Maestro. Usted dice que hoy es día de rentas internas y uno se pregunta, porque uno vivió esa parte, hay muchos muchachos de India. Uno llegó a vivir en un país donde no se cobraba ITEVIS, donde se pagaba 50 centavos anuales por una cédula y donde el cobro por impuestos era muy reducido. ¿Cómo sobrevivió un gobierno con tan poco dinero? Eran gobiernos de base de gasto muy pobre. Se gastaba muy poco dinero en el gobierno. A propósito de eso. Aquí los cobros fundamentales para pagar la nómina era Tabacalera y Bermúdez. La empresa que era... Para contestarte eso, sí. Recientemente se publicó el libro de los que eran ricos cuando Trujillo, y es una relación de lo que pagaban los que pagaban impuestos en el momento que murió Trujillo y los años anteriores. Y ahí tú te das cuenta de lo que está diciendo. Era tan poco lo que se paga que había que buscar la razón de cómo pagaban los presupuestos. Pero mira, hay un personaje que era viceministro, no recuerdo, viceministro de Finanzas con Trujillo. Se quedó como viceministro de Finanzas en toda la convulsión de la muerte de Trujillo en adelante, donde hubo varios ministros de Finanzas. O sea, todo ese periodo de Balaguer Ramfi y esa puja, varios ministros de Finanzas. Él se quedó de vice. Se quedó de vice porque tenía el conocimiento interno de la oficina. Y cuando llegó vino el Consejo de Estado pleno y lo dejaron ahí. Y cuando Juan Bosch ganó las elecciones, lo dejó ahí. Y un día 22 o 23, fue donde Balaguer, donde Juan Bosch le dijo, pero usted no ha llamado a la Tabacalera y a Bermúdez, porque tenemos que pagar el 25. Y se cubrió de gloria con eso. No recuerdo cómo se llama. Se cubrió de gloria con eso, porque era una previsión esencial. José, el país tenía industria azucarera y tenía unos emporios que heredó de Juan Trujillo. ¿Realmente las finanzas públicas fueron auxiliadas por los ingresos de esas empresas como tenía la Rosario también? La Rosario, bueno, la Rosario vino mucho después. Vino después. Aquí la minería comienza prácticamente con Falcon Bridge.
Sí. Porque la Alcoa era una empresa menor. Pero lo que Su ritmo de había empresas explotación que no era. las empresas aportaban al presupuesto, o sea, la ganancia Mira, de las empresas. uno de los grandes problemas de esa época era que la dificultad de cobrarle a una empresa del jefe. Bueno, dicen, es una simplificación de la vida, que Pedro Livio Cedeño se metió en el complot y gritaba por Trujillo, con Trujillo, porque él dirigía una fábrica de batería de Trujillo y Paquito Martínez tenía otra fábrica de batería de Trujillo también, y que en un concurso le hicieron trampa. Entonces, fíjate, un conflicto entre empresas de Trujillo. Eso que está diciendo José, Es una simplificación, porque Sí. los valores de un patriota como ese no se pone en discusión por cosas tan simples. Pero bueno, es un ejemplo. de que todas las recaudaciones no alcanzaban para pagar los gastos del presupuesto. No solamente era Tabacalera y Bermúdez, que eran los dos vicios, sino que con los primeros años de Balaguer, nosotros recordamos, y creo que fue el origen de la palabra anticipo, que Seliman, el director de aduana, cuando necesitaban un dinero, él llamaba a los importadores, le dice, mire, nosotros necesitamos un anticipo y después nosotros lo cuadramos con las cosas que ustedes importan. Y llamaba a los principales importadores, ¿verdad? En eso del manejo de la política presupuestaria hay que incluir el atavismo de Trujillo con la deuda externa. Ajá. O sea, el país tenía el prestigio de ser el único en América Latina que pagó la deuda externa por su valor nominal. Estaba en el mercado internacional 17 centavos de dólar por dólar debido. Y Trujillo la pagó dólar por dólar, el valor nominal. Por eso yo he inferido, pero nadie... Que él se cogió unos cuartos. No, que fue que él compró la deuda 17 Y la vendió. y se la vendió a sí mismo a dólar. Porque Trujillo era un ladrón por encima de todo. Muy rapaz. Y tenía su figura, su doble imagen del patriota que pagó la deuda externa. Y él, con el presupuesto, siendo lo menos sectario, lo menos crítico posible, él tocaba lo del presupuesto también. No, el presupuesto tenía un equilibrio realmente fabuloso. Aquí no había déficit presupuestal ni nada de esa cosa. Y si había que hacer una transferencia en el ¿Y presupuesto... su manejo dónde lo tenía? Si Era dueño del país. No, hombre, yo sé que lo tenía todo, pero ¿dónde era que él tenía su manejo para cogerse las cosas? Óyeme, pero es que no... El 5% del partido, por ejemplo, el eso 10%, lo cogía él. El 10%. Él El partido era de él. Pero hacía resoluciones. Por ejemplo, cuando hizo la Casa de Caoba, Sí. que don Cucho era presidente del partido, que fue el que hizo la proposición. La Casa de Caoba fue una resolución de la Junta Central Directiva del Partido De hacerle la casa al de presidente. regalarle una Casa de Caoba en su cumpleaños. Oh. Sí. Y la desgracia de don Cucho obedeció a que introdujo el método y tú haces un huacal y un huacalito. Con los recortes. Hizo una casa de caoba, hizo una casita de caoba para él y Trujillo lo puso en desgracia 7 años, ahí no pudo salir por 7 años. Ahí en la 30 de mayo. Ajá, cerca de donde mataron a Donde lo Trujillo. mataron. Sí, por ahí. frente Sí. Ay, Dios. Hizo una chiquita para él y se quedó una desgracia profunda. Y el hijo era jefe del Estado, porque Vigilito en ese momento era ministro de Finanzas y era el premier del régimen. Sí, él era el Benjael. Pero el papá estaba ahí cogido. Bueno. Pero luego de muerto Trujillo, las empresas estatales, los beneficios que generaban pasaban al presupuesto nacional y ayudaban a eso. Sí, claro. Muchas de esas empresas fueron bien administradas, pero fueron diluyéndose una tras otra, fueron desapareciendo. Sí, Se pero le crearon, muchas eran particulares. se le crearon competencias. Bueno, don Antonio Inver me dijo a mí, discutiendo, porque se me ocurrió poner un titular en Fragua, Inverato a mi amato, por Trujillato. Como que se estaban cogiendo el poder dentro del triunvirato, del Consejo de Estado. Y me mandaron a buscar los dos, cada uno por su cuenta.
Y entonces me dice Tony, ¿y qué es lo que tú estás diciendo de Inveracto? A mí nada más me dieron el consulado de Nueva York y la fábrica de cemento. De Nueva York y la fábrica de cemento. Estaba el cuñado Domínguez en Nueva York y la fábrica de cemento puso a Moncho, que antes había sido presidente. Porque hay que decir que los propulsores de esa fábrica de cemento fueron los Inver. Sí. El papá de Moncho y luego Moncho. Esos fueron los propulsores como socios de Trujillo. Pero cuando el régimen se desdobló, jugaron un papel. Pero a ver, tú dices, las empresas del Estado no eran empresas del Estado. Déjame explicarte. Por ejemplo, la Caribbean, eso era de Paquito Martínez. El Atlas era de Paquito y de Don Enrique. Eso eran empresas que después la confiscaron, pero eran de negocio de ellos. Esa fábrica de baterías que dice José, eran fábricas de baterías que el dueño era Trujillo, pero se manejaba como empresa privada. Y competían. Y él tenía administradores y competían entre sí. En vehículos la que estaba sofocada era los representantes de General Motors, que eran de Barletta, y Barletta estaba en el exilio del y 34. Le quitaron parte de la distribución. Okay. Entonces la Santo Domingo se mantenía en un perfil bajo, muy bajo, y manejaba una cuota menor de le dividieron los carros. Pero al lado estaba el Atlas, que tenía la misma representación. No, lo que pasa es que las marcas de General Motors, ellos tuvieron el cuidado de no cogerlas todas. Entonces, le dieron al Atlas, le quitaron a la Santo Domingo Motor, le quitaron el Cadillac y el Chevrolet. Entonces, la Santo Domingo se quedó con el Oldsmobile y el Pontiac. Entonces, parecían que competían. Ajá. Porque no le quitaron todo a los Barletta, lo dejaron ahí en baja y el hombre fuera. Okay. Ahora, lo que yo no sé cómo se manejaban, ni el CEA ni la Corporación de Electricidad, si era como empresa o si empresa de Trujillo. No, era empresa propiedad de Trujillo, pero que se administraban como empresa privada. Bueno, Rafael Bonelli fue presidente del Consejo del CEA en el año 59, después que vino de embajador en Venezuela y en Madrid, don Fello. Un hombre que tuvo desgracias largas en el régimen. Sí. Pero de repente, por ejemplo, recuerdo que cuando Negro se juramentó como presidente en el 52, puso a don Fello Bonelli, que estaba en Santiago con una desgracia larga, lo hizo primer ministro, secretario de presidencia. Fello fue el mismo Trujillo. Bueno, matices. Negro nunca tomó una. Yo sé, pero yo te digo, el decreto de Negro fue de Negro. Ah, ya. ¿Verdad? Trujillo le diría firma aquí. Mira, había un interés de Trujillo, cuando veía que una empresa era próspera, compró el banco, lo que después fue el Banco de Reserva, compró, estatizó una telefónica, que después, que fue la... No, telefónica no estatizó, ¿no? Nunca. ¿Nunca fue una inversión privada que él compró? No, la telefónica nunca fue del Estado. La que fue la Corporación de Electricidad. Que era privada. Era de Stone & Western. Ok, sí. Pero eso era que tan pronto un negocio privado lograba cierta prosperidad y cierto liderazgo de mercado, entonces Trujillo se interesaba en él. Había que tener cuidado para tener éxito. Uno debía tener mucho éxito. Ahora, eso era particularmente cierto en la finca. Los finqueros, porque Trujillo era un hombre primitivo. Lo de la compañía eléctrica de Santo Domingo y lo de Central Romana con la Puerto Rico Sugar se entendía. Pero ¿cómo pudieron los Brugal y los Vicini sobrevivir al régimen? Con mucho cuidado, con mucha cautela. Con mucha cautela. Trujillo ¿Y tenían relaciones con Trujillo? Claro, formales sí, pero una cierta distancia. Porque Trujillo se apoderaba de todo. Además, Trujillo manejaba su finanza por espasmo. Por ejemplo, el hacedor del complejo del CEA fue Anselmo Paulino, que se inventó primero el ingenio Catarey, un ingenio pequeño, por ahí se llevaron un cafetal entero, inmenso, que había
en lo que es Villa Altagracia. Y todo eso de las empresas que hicieron los Gadala, como Saco y Tejido. Todas esas empresas vinieron protegidas por Trujillo. ¿Cómo fue eso? De la misma manera. Eran socios. De la misma manera que hoy para tú instalar un hotel tienes que asociarte con alguien aquí en el país. De la misma ¿Que manera. hay que asociarse? Con alguien. Porque los que dan los permisos cobran en especie. Y Gadala llegó aquí y le dio a los grandes políticos de Trujillo, le dio acciones. Alguna vez yo vi acciones de Gadala a Jesús María Troncoso. Físicamente estaban ahí, que no fueron confiscadas. Pero que se perdieron en reclamaciones inútiles. Y fue un grupo grande de empresas que él hizo. Bueno, él hizo él se expandió bastante. Porque él tenía una empresa piramidal que producía desde el sisal hasta la tela en los minas, es decir, toda la pirámide. Y saco y tejido. Saco, tejido. Saco y tejido era la derivado. cabulla, todo lo hacía el Y desde hilo. allá, pero allá El era algodón. Pero allá era trabajo de clavo. Allá era trabajo de clavo. Y con presos políticos incluso, no solamente con Que empleados. habían preso político en el sisal. Sí, señor. Y en una plantación de arroz que tenía Trujillo. Pero qué raro que son tenía ustedes. Trujillo. Eso no era un No, castigo. no evita Decían que eso era nadie. un castigo. Decían mandarle Aquí nadie, Nadie sobrevivió para contarlo. pero que nadie. Nadie sobrevivió para contarlo. Porque yo no conozco a nadie. Yo fui obrero del sisal. Óyeme, ¿cómo? Yo no conozco a ningún libro, ninguna persona. Oye, porque aquí hay sobrevivientes de todo. Alberto Malagón, en el periódico del 14 de junio, que no sé si alguien conserva una colección por ahí, hizo 20 reportajes en el infierno, titulado El infierno del sisal, uno detrás de otro, Sí, yo me acuerdo. de gente que iba a hacer sus declaraciones. ¿Tú no te acuerdas aquella manifestación que le montaron al papá de Julito Ibarra y de Luis Ibarra? Julio Ibarra Faz. De reclamación, porque don Julio fue director de la plantación del sisal en algún momento, con Gadala y Trujillo. Y fueron a hacerle manifestación a don Julio. Y Luis Ibarra cometió el error de defender su papá. En defensa de su papá, de caerle a balazo. Sí. Y ahí cuando le hicieron preso, ahí Luisito fue que Luisito, ahí tuvimos que suspenderlo como director de Fragua. Él era director de Fragua. Porque eso era un tollo lo que se había creado de ahí. Después murió gloriosamente en la locura aquella de Camaño de diciembre del 63. En el frente de por ahí de San Pedro de Macorís, esa zona, con Pipe Faxas, murió ahí. Bueno. Y Julito tuvo una hoja de vida limpia. Murió siendo juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero la realidad es que... Y Alcántara fue el jefe del sisal. El jefe del sisal. Bueno, en la biografía, en la autobiografía de Navajita, de Payá, el único oficial dominicano que a esa fecha decían que se había graduado en West Point. West Point. Él describe su sufrimiento porque lo mandaron al sisal como jefe. Y que eso era un castigo. Hasta ser jefe. Que ser jefe era un castigo. ¿Dónde estaba el sisal? En Asua. En Asua. Por ahí donde está ahora el proyecto ganadero ese de Isura. Y por ahí, por Isura. De manera que no. Trujillo tenía... fíjate que en la historia del CERTA, que ahorita lo interrumpí, Trujillo monta el ingenio Cataría y le coge gusto al azúcar. El azúcar es pegajosa, ¿verdad? Siempre era medio diabético él. Y después se mete en la locura de Jaina. Jaina, ¿por qué le llaman central a los centros, a la producción azucarera? Porque está en el centro de la plantación, para cortar las distancias de traslado de la caña, porque la caña pierde mucha sacarosa en el proceso que va desde el corte hasta la molienda. Entonces el central se llama así. Trujillo rompió la idea del central y montó un central a la orilla del río. ¿Por qué hizo eso? Porque el único factor de la producción que él no manejaba eran los barcos.
la colocación en el exterior. Entonces se puso ahí en la orilla del muelle y hizo el puerto de Jaina. Pero había rutas de trenes de 100 kilómetros de distancia, sí, que había que traer en el tren 100 kilómetros. Habrá que ver desde el Batey. O de Cotuí traían caña a Jaina, de Cotuí. De Cotuí. Eso era absurdo en la producción azucarera. Y naturalmente su rendimiento no era bueno. Tú dirás, bueno, el ingenio de Romana está a la orilla del mar también. Pero primero, Romana nunca operó como una gran plantación. Aunque tenía tierra enorme, operaba con colonos. El problema era del colono. Si tú quieres sembrar en la luna azúcar y tu rendimiento es bajo, tú cobras poco. Y era otra época también. No conocía eso de que es un problema distinto. No conocía de que se perdía la parte de la propiedad de la caña en el transporte. Incluso el trazo de la vía férrea de Jaina a Boca Chica es el mismo trazo que tiene la circunvalación ahora. Hay tendencia a producir pequeños molinos para extracción del jugo en el campo, cogen un área y entonces ahí sacan. Pero comparémonos con Cuba. Cuba tenía 100 ingenios. Y aquí al momento máximo llegó a 15. 15. Sí. Pero claro, aquí nunca se llegó a producir la cantidad de Cuba. En el gobierno de Batista produjo 7 millones de toneladas. Aquí nunca se ha pasado 1.100.000. Es más, el año más alto de la producción azucarera dominicana creo que fue el 61, el año de la muerte de Trujillo. Él tuvo que exigirle más a la producción azucarera porque había gastado demasiado dinero en armas y ya los hijos estaban sacando dólares del país. Porque Trujillo no sacaba dólares del país. Él decía, mi cuarto donde está mi guardia. El primer dinero que sacó Trujillo fue cuando visitó a Franco, que sacó $5 millones. Que eso era mucho en aquella época. Todo el dinero del mundo. En un programa de radio vespertino nos señaló que nosotros culpábamos a todo el mundo de estar financiando el movimiento verde. Realmente todo el mundo no está en el movimiento verde, pero hay que reconocer que el éxito del movimiento verde es algo que es en contra del gobierno. Si he visto desde ahí, ha tenido éxito, pero no ha podido lograr que haya una unidad porque las personas, los grupos, los partidos, las organizaciones que lo sostienen son muy diversas. Entonces ahí es que está el problema. Y yo quiero decirle a esa gente que ya comienzan a aparecer las pruebas de que no se trataba de los empresarios, de USAID, de los partidos, sino que eran todos están financiados. Ahora aparecieron con una lata que podía justificar que el dinero no venía de empresarios. Campos de Moya, que es presidente de la Asociación de Industria, y Circe Almanzar, tratan de explicar que ellos como empresa, como organización no lo hicieron, sino que lo hicieron como personas. No importa, lo que quiero decir es, si son empresarios que lo hicieron como son empresarios, igual que los políticos, igual que lo que le dicen, no queremos a fulano, a Perencejo, ya por suerte aparecieron algunas cabezas visibles de ese movimiento. Pero vuelvo y repito, el movimiento ha tenido un éxito en lo que es contra el gobierno. Ahora, lograr la unidad de criterio de toda esa gente, eso es imposible porque son personas que son totalmente diferentes. Miren las declaraciones de uno de los sectores que se dice ya nosotros nos vamos de ahí, no vamos a seguir ayudando. Adelante. Estamos dando en República Dominicana exigiendo transparencia e impunidad. Hemos visto
pocas expresiones del empresariado dominicano con relación a este tema y quisiéramos su valoración sobre lo que está ocurriendo con esta movilización social. Con relación al movimiento verde, déjame decirte que no es el sector empresarial el que lo está viendo únicamente. Los mismos partidos políticos hoy en día tienen una fijación en lo que hacia dónde va el movimiento verde. Parece que las iniciativas originales no son lo que hoy en día está ocurriendo. De hecho, es normal que al inicio del movimiento verde todos los líderes políticos de partidos estaban participando y ya no están asistiendo. Número uno. Número dos, había mucha gente del sector privado que estaban participando y apoyando económicamente el movimiento verde y que se han obligado a retirarse porque lo están acusando abiertamente en el movimiento. Entonces ellos están siendo muy selectivos. Del movimiento están acusando a líderes empresariales, dice. Y a individuos que van y que marchan y que en un primer momento estaban identificados con lo que se quería, que era que se llevara a la justicia a los corruptos. Bueno, pues ya tenemos 15 personas sometidas a la justicia en este momento. Hay que darle tiempo a la justicia que actúe. Claro, no ha terminado el proceso, o sea, significa que se sienten... No ha comenzado. El proceso no ha comenzado. Está empezando. Realmente no ha comenzado. Pero usted entiende que se ha desvirtuado... Creo que hoy vence el plazo para hacer las apelaciones. Aquellos que quieren apelar y poco antes de entrar aquí vi que uno de los implicados... Mira, Amelia, lo que pasa es que para nosotros, que hemos apoyado la necesidad de luchar contra la impunidad y contra la corrupción y lo seguimos apoyando, entendemos que el movimiento se está perpetuando y que es un movimiento que no necesariamente tiene un objetivo claro, preciso y que pueden estarse usando para plataformas. El sector privado no está, el sector empresarial organizado no está para incursionar en temas políticos. Nosotros sí debemos asumir posiciones firmes, coherentes, en momentos determinados, pero nuestra labor no es entrar en todo el tiempo en asuntos políticos. Este movimiento se ha mantenido y está continuamente atacando asuntos políticos que escapan a nuestro quehacer. Y atacando a los mismos partidos de oposición y a los líderes de la oposición. Entonces, esto es muy peligroso. Ya esto se ha visto en otros países. Son movimientos populistas que terminan destruyendo los partidos de oposición. Eso ocurrió en Venezuela, ha ocurrido en algunos países centroamericanos como Guatemala y Honduras, en donde los que impulsaron los movimientos sociales de esta índole hoy están arrepentidos. Y están arrepentidos porque se han quedado sin oposición. Entonces, nosotros si el movimiento tenía... Desde el nacimiento de la democracia, teníamos partidos muy bien establecidos que se han ido destruyendo por la ineficacia de nuevos líderes de surgir. Entonces nosotros como sector privado lo que debemos apoyar es que el sistema se restaure en una forma institucional. Y la ley de partidos, una buena ley de partidos, lograr transparencia, lograr la formación de nuevos líderes, pero siempre dentro del ámbito institucional. Bien, ahí está la prueba de un sector, los otros yo estoy seguro que vendrán. La otra cosa es... Sí, pero eso es un espectáculo penoso, Julio. Perdóname. Es un espectáculo triste y penoso. ¿De esa gente pidieron perdón? No. Fundamente su acción. Si usted hizo eso, fundamentelo, pero no huya. Porque si vamos mal. No es verdad que los partidos desaparecen por los movimientos que merecen. Los partidos desaparecen porque se invalidan frente a la población. El caso más penoso es el de Venezuela. Partidos con raigambre profunda desaparecieron antes de que Chávez apareciera. Apareció después. Apareció después que comenzaron a repetir jugadas. Sin embargo, el que repite jugadas en ajedrez está pidiendo tabla. Está pidiendo empate.
En el caso político, si tú comienzas a repetir candidatos, es porque tú no tienes candidato. Bueno, pero Y allá repitieron a Carlos Andrés por un lado y repitieron a Caldera por otro. El país se hartó. 50 años después. 50 años después, Caldera fue ministro de Pérez Jiménez y después le dio el golpe final, le dio el puntillazo, se separó. Bueno, ¿cómo tú vas a estar repitiendo, eructando la política? Carlos Andrés hizo un gobierno muy bueno, originalmente, el primero, pero ya después era una cosa nauseabunda. Y Sí. aquí la desaparición de los partidos no la hizo la Marcha Verde. Los partidos están desaparecidos, fueron absorbidos por el PLD. Fueron pero absorbidos está porque perdieron pensando su que vigencia. desaparece. La Marcha Verde no logró desaparecerlo. Tanto es así que ayer, alguien se atrevió a decir que hay un candidato que va en el 20. Es decir, que tú tienes, a lo que tú dices, repetición. El doctor Leonel Fernández no se ha retirado. El doctor va a ser candidato presidencial en el 2020. Sería un error grave de él. Perdón. Sería un error pero va grave. a ser candidato. Su señora esposa está inclusive haciendo campaña ahora mismo en la medida que su posición le permite. Tú tienes a Hipólito y a Abinader en una posición tan clara en búsqueda del poder que yo estoy seguro que si ellos no se van a poner, primero no se van a poner y van a ir por dos partidos diferentes. Van a ir por dos partidos Eso sería diferentes. penoso para la vida política dominicana. Bueno, pero va a ser así. Va a ser así. Sin embargo, yo creo que estas declaraciones, José, las declaraciones tanto del señor de Moya como de la señora Almanza, no son fortuitas ni casuales. Le apretaron la tuerca. No son ni casuales. Pienso Le que eso es apretaron la parte del tuerca. plan de desmontar, de desactivar ese movimiento verde, que tal como se ha dicho, no tiene una cabeza visible, sino que son un conjunto de personas e instituciones que en el que parece que en principio coincidían los empresarios. Y yo creo que no es la única ni la primera vez que empresarios han aportado a causas. Eso pasa permanentemente. Lo que pasa es que siempre llega un momento... Es una mesa de apuestas. Siempre llega un momento en que ya cuando atentan contra mis intereses, cuando me veo en peligro supuestamente, entonces me salgo. ¿Por qué? No hicieron lo mismo con el movimiento por el 4%, no dijeron que ellos apoyaron eso ni que aportaron, porque eso se quedaba ahí, parece. Ahora, en este momento, ven que esto ha ido cuajando. Lo que pasa es que Danilo le pasó el gallo en la funda. Esa es otra cosa. Entonces, parte de ese plan que tiene que ver con afectar la actividad del 16. Eso también tiene otro componente. Mira, el presidente de la Asociación de Industrias trata de sacar la institución del movimiento verde. Él no se incluye y después en otras declaraciones aclara que él no estaba representando en la Asociación de Industria ni a Inicia ni a Vicini, porque en Vicini hay un desdoblamiento interno en que esa empresa, ese grupo, esa familia tiene un consejo directivo que no piensan iguales. Sí, él es el director ejecutivo del grupo, pero también es el presidente de la Asociación de Industria. Pero él no es industrial, él está en base a que es presidente de ese grupo. Entonces dice, yo no estoy en el movimiento verde, pero hay empresarios que estuvieron en el movimiento verde. Juan Vicini, que es generador y que en un momento yo dije a los amigos de la tarde que los generadores estaban en el movimiento verde y que el movimiento verde se irritó porque ellos pretendían que eso eran unos suizos y unos ángeles que bajaron del cielo a crear un movimiento contra la impunidad. No, todo el mundo tiene un interés diferente ahí adentro y el grupo ese, lo que está recogiendo los bates de República Dominicana y no lo quieren ligar con nada, excepto uno de ellos que es Juan, que le interesa la generación y le interesa la ciudad colonial y que de verdad lo está haciendo de buena, la frontera y lo está haciendo de buena, pero el grupo no quiere meterse en más nada, coger su cuarto, vender su empresa e irse bien lejos. En eso es lo que están los otros cuatro. Por eso es que este hombre, ese otro componente de esas declaraciones, este grupo no está en eso, por lo que están diciendo. Posiblemente lo jalaron,
Posiblemente lo jalaron. Pero hay que aclarar, cuando hay grupos tan grandes, es igual que hoy, ¿dónde ha tenido su base en los medios de comunicación el Movimiento Verde? Es en el Grupo Corripio. Sin embargo, hoy viene la declaración de la comisión. La comisión. ¿Quién está en la comisión? El jefe del Grupo Corripio. Entonces, esto es muy complejo, esto no es un flycito al que eche de que uno llega a conclusiones, ni tampoco en la liga de béisbol, porque en la liga de béisbol lo más que puede pasar es que no se juegue pelota. Pero aquí si no se juega pelota en esta área, hay problemas. Doctor, ¿no será que quizás los empresarios, yéndonos a esa causa por la cual ellos pudieron haber tomado distancia y dejado de financiar el movimiento, ¿no será que vieron como que ya el asunto como que se estaba yendo hacia unas causas que ellos no están interesados en apoyar? Porque estaba llegando después de que se hizo un pronunciamiento a favor de una cesación del mandato de las Medina. Las causas son las mismas. No, eso es cierto. Ellos, ahí hay el pliego de reclamo del Movimiento Verde ha desbordado los intereses de un grupo que lo sustentó. Eso es así. Pero, no sé, Julito, si los Vicini usan Splenda ahora. ¿Cómo? Que ellos usan Splenda ahora, ya ellos no comen azúcar. Sí, ya usan Splenda. No, porque en el dictado de los intereses... Espérate, José León no fuma. José León no fuma. No me digas. No, él no coge cigarrillo. Pero cigarros sí. Oye, José León no fuma y el grupo Vicini usa Splenda. Eso es una cosa que es así como tú dices. Ahora, yo te quiero decir una cosa, José. El 24 de abril a la 1 del día, yo salí del Pony. Fui a ver la novia mía, que amiga de José Cuello. De ahí doblé, la Hosto era de 2 vías. Cuando me paro frente a los Imperiales, encuentro un carro Riley negro bajando la calle y un joven amigo mío, compañero de la universidad, yo le llevaba más años, con un fusil arriba. Julito, pa'l puente. Narciso. Pa'l puente. ¿Pa'l puente y a qué? Pa'l puente. Bueno, yo no estoy oyendo Tribuna Democrática. Yo no voy para el puente porque yo no tengo fusil, pero se me ocurrió ir por ahí, por la incineradora, a ver qué estaba pasando. Entonces me fui a ver qué era lo que estaba pasando. Y mira lo que yo me encontré. Yo me encontré con un militar que va a poner de ejemplo lo que pasó con esos empresarios. Sí. Me dice, hágame el favor. Yo veo el guardia. Usted no tiene una ropa ahí que yo me pueda cambiar esta camisa. ¿Y qué pasa? Dice, es que yo estoy viendo que nosotros nos estamos matando entre sí. Los de aquel lado son militares y nosotros somos militares. Yo no sé con quién estoy. Consígueme una camisa. Consígueme una camisa. ¿Y qué yo soy ahora? Eso fue lo que pasó con los verdes. Cuando se metieron ahí empezaron a ver que estaba al lado. Dice, oh, coño, ¿y este quién? ¿Y ahora yo qué aquí? No, espérate. Consígueme una camisa que yo me voy de ahí. Fíjese cómo ellos mismos lo dicen ahí. Seguro. En el comunicado, en la declaración. Eso no fue el 28, eso fue el 27. No fue el 24, No, fue el 27. El puente fue el 27. Sí. Pero a mí me pasó eso mismo en una celda en La Victoria. Ahí mismo. Tú estabas ahí. En La Victoria con la de Trujillo. Estoy tomando café con Moncho Inver. Sí. Ya estábamos condenados. Nos acabamos de conocer. Dice, yo entiendo por qué tú estás en esto. Yo lo entiendo perfectamente. Pero aquel negrito que está allí. ¿Qué busca ahí? El comunista, ¿qué busca aquí? Claro, buscaban cosas distintas. Sí, con Moncho Inver. Buscaban cosas diferentes, ¿verdad? Sí, cada uno estaba viendo una cosa. Cada uno busca su cosa diferente. Entonces, esa nomenclatura, doctor, ¿Eh? esa nomenclatura que se da, y José conoce muy bien esto, es lo que hace ese movimiento Marcha Verde, un movimiento de carácter de carácter circunstancial. Eso no es una organización permanente. Lo que pasa es que la concepción que tú tienes, yo te voy a decir una cosa, hay una palabra
que dolía mucho y que para nosotros no tenía mucha importancia, que la usaban los enemigos de los izquierdistas de la época. Y era, ese es un tonto útil. Esa vaina le sabía mierda. Doctor, óigame, ese espacio. Ese está ahí porque es un tonto útil. Hay que Digo, entender. hay tontos inútiles. Hay tontos inútiles. Sí, son más abundantes. Sí. Mira, doctor, yo no creo que sea un tema de que sea un tonto útil. Lo que yo creo es que tiene que ver la naturaleza de las cosas. Sí, y cuando usted analiza pero la hay- naturaleza pero es que hay del una espacio pero es que hay Marcha una Verde, parte- no hay da una- lo que usted Hay dice. una parte que estamos de acuerdo, doctor. ¿Quién se va a oponer a una lucha tan bonita para que un país se elimine la corrupción? Eso es imposible ¿Cómo pensar. que quién? Mucha gente No, hay aquí no. oponiéndose a eso, doctor. Los corruptos. Mucha Los gente. corruptos. O sus o aliados. los aspirantes a corruptos. O aspirantes, pero Los usted lo aspirantes oye a cada corruptos. rato. Ahora, eso no opuesto, significa te lo que haya haya que estar en puesto. la marcha. Eso no significa lo que que haya le que estoy estar en la diciendo marcha. es que ese tipo de organización no es una organización natural, es una organización que surge a partir de una consigna y una demanda muy concreta. No tiene posibilidad de convertirse Aquí. en otras cosas. Ay, es que la ahí edad- mismo muere. Doctor, mira, los Muere. años, los Pero años, no, los no, años la hacen que muere. uno aprenda cosas. Tú sabes que aquí se han escrito libros sobre temas para que el autor no lo incluya en el tema. No, pero eso es lo que garantiza, eso es lo que garantiza el Sí, silencio, es el verdad. silencio al autor, Ese no, movimiento. al autor no, al propiciador, Sí, a los dos cosas. al que pague el libro. Sí. Sí, Sí, y la dámelo, investigación. pero, déjame fuera. Exactamente. ¿Usted se acuerda Y del si colectivo? pone algo mío no lo vale nadie, pues soy yo que lo pago. ¿Usted se acuerda del colectivo de organizaciones populares? Sí, Eso es lo mismo. eso fue ocasional. Cuando el colectivo entendió que era en per se una organización, se jodió ahí mismo. Era un espacio de coordinación del movimiento social. Sin embargo, jugó su papel y desaparece. Sin embargo, Marcha Verde. El Falpo flota y se sumerge. Es que el Falpo nunca fue un espacio de coordinación. El Falpo es una Sí, pero- estructura per se, es una organización per se, que no confluye en ninguno Sí, sectores. pero mira, después del colectivo, Almanzar fundó un partido que terminó en cuarto lugar en unas Ese- elecciones. ya, déjame no, pero decir. ese es Pero eran Almanzar cuatro, como tal. eran 4 candidatos. Sí, pero por lo menos que demostró el surgimiento de una parte Lo que alternativa, le por lo estoy menos diciendo es aglutinó una gente. Que hay que entender la naturaleza de las organizaciones para saber cuál va a ser su final. No podemos pretender que Marcha Verde es un partido político, ni concluye ahí tampoco. Pero a ustedes se les olvida que ese partido, creo que se refiere a una época de Balaguer, ¿verdad? Balaguer lo secó con un piropo. No, ese fue el consejo. ¿Eh? Eso fue al Consejo de Unidad Popular. Ese. No, eso Sí, fue al Consejo, a Virtudes, a con el Virtudes. Consejo de Unidad Popular, que era otra forma organizativa que existe en el momento. Es igual que otra cosa que necesita el país, José. Es el problema de ver hasta dónde el periodismo, a dónde, en qué área se mantiene como tal. Aquí hay mucho periodismo, pero hay periodismo de todo tipo. Hay un periodismo social, hay un periodismo que lucha contra el totalitarismo, que es CNN con Venezuela. Eso es lo que dice. Hay uno personal. El periodismo que yo hago es personal. El otro es el político. Yo soy de tal partido, pero me disfrazo de político. Y hay realmente yo soy de oposición, porque eso es lo que vende. Pero yo quiero saber dónde en qué área tú puedes decir que aquí se mantiene por lo menos algunos principios del periodismo puro, que es informar. Aquí. Yo soy el primero que soy más parcial que el carajo. Bueno, confesión de parte. Aquí todo el mundo Confesión de está parte de la Peralta. Doctor, doctor, es peor cuando se es parcial y se trata de ocultar. Porque el periodismo no es imparcial, yo creo. No, puede ser. cada pues. quien tiene Sí, sus no, ideas. Yo creo que no es imparcial. ¿Verdad? Pero Es que podemos, no debemos aterrizar en hechos más. Mira lo que hizo Más Altagracia. manejable. Mira lo que hizo Altagracia hoy. Altagracia hizo su último programa, pero hay que reconocerse y yo le doy un abrazo. Ya dejó de... Yo voy a hacer política, yo voy a dedicarme a actividad política, no voy a estar bromando con un disfraz de periodismo, ¿verdad?
hacer política. Seguro que sí. Seguro que sí. Lo que hizo Juan Bolívar en San Pedro de Macorís también. Ahora, ¿qué pasa? Que eso cierra algunas puertas. Tú te imaginas que después de ese discurso, míralo ahí, que después de ese discurso, tú vas a tener People, audio, aquí está la adelante. despedida de Aquí en Madruga. Déjenme ponerle. Miren aquí. Cero tapón. Mire la gente. Mire. No, ahora yo voy a bailar. Yo voy a poder bailar. Así que, ¿verdad, Jacqueline? Mira la gran Cordero, mi comadre la Tití. Aquí está, mire, el profesor Cándido. Mira la profesora Cantizano y la ahorita. Miguel, asistente especial del señor Mendoza. Joven, ¿eh? Hola. Lo que yo estoy, ¿a qué hora ella se mueve? Señores, vamos a tomar. Pues Tiene sí, futuro. cierra cierta puerta, porque tú te imaginas que el presidente de la República quiera ir a un programa de televisión, vaya 1+1 en este momento. Es imposible, tú no le puedes cerrar la puerta. Bueno, a doctor, los clientes. hoy no se sabe qué esperar, ya está convocado, ya van a dar el informe, la comisión de Punta Catalina ya hoy a las 10 de la mañana. No sabemos en qué cambiará el panorama, lo que se diga ahí, doctor. Bueno, ¿Le darán permiso a César Sánchez para ir de su casa? Renunció. No, él se va a excusar. Ah, Él se va a excusar. ya renunció, me dicen. Sí, él se va a excusar. Bueno, ese informe va muy adobado ya por los acontecimientos. Pero vamos a hablar del futuro. Este gobierno ha salido de un lío. Es cierto que ha ganado una parte de la batalla. O sea, en la opinión pública ya no está tan desposeído de simpatía. Hubo un momento que parecía que se caía en horas. Ha reaccionado bien. Pero me parece que ese anuncio de Punta Catalina es un poco provocador. Porque tomar iniciativa en ese sentido es altamente peligroso. No es posible que frente a un debate tan amplio sobre la contratación pública se hable de una eventual contratación pública de mayor trascendencia. Hay reglas establecidas en los códigos ya de cómo se debe manejar una operación de inversión extranjera o local que implica concesiones determinadas. Lo que está en discusión es la expedición de permisos para hacer cosas. Estamos hablando de un territorio del Estado, un terreno del Estado, no es de ellos. O sea, tú tienes un terreno, tú quieres hacer una operación turística, bueno, tú vas a medio ambiente y hay reglamentaciones de medio ambiente que te limitan, pero tú vas a hacer lo que te da la gana ahí, en general. Hay limitaciones en obras públicas, de altura del edificio, de espacio frente al mar y esa cosa. También se hace eso. Pero aquí vamos a entregar la tierra. Aquí hay que entregar la tierra. Entonces el gobierno no debe pisar esa tabla peligrosa en este momento. Esa visita que se hizo el otro día con unos inversionistas que nadie conoce a Punta Catalina es altamente peligroso. Y es un desafío. Bahía de las Águilas, te refieres. Bahía de las Águilas, sí. Digo, escúchame, Bahía de las Águilas. Eso es sumamente peligroso, porque ya tenemos el lío de Punta Catalina en la mano. Una inversión del Estado en una tierra de otro. Eso crea un conflicto permanente. Además, otro que tiene negocios semejantes, que está en el negocio de electricidad. Eso fue una ligereza. Vamos a decirle ligereza. Pero eso viola todos los reglamentos establecidos. Toda una cantidad de leyes y reglamentos que estableció gobierno de ese partido, del mismo partido que está en el poder. Entonces no se puede jugar con lo de Bahía de las Águilas, con la libertad con que se manejó lo de Punta Catalina, que sorprendió al país cuando ya frente a un hecho cumplido. Al extremo de que hoy
aparece un aporte informativo que hizo, ¿cómo se llama? Por un correo electrónico, alguien que está al tanto de esas cosas, de que en México van a construir una planta de 860 megavatios por 500 millones de dólares. Estamos hablando aquí de una planta de 600 y pico megavatios que ya ha pasado de 2.200 millones de dólares. ¿Y la base de Odebrecht? ¿El qué? En México. No la base de Odebrecht en México, no. No, eso no. Odebrecht no va a hacer nada por ahora, va a cumplir penas de cárcel. Odebrecht está fuera de juego. 14 mil millones de obras está haciendo en Estados Unidos y no le han quitado ninguna. 14 mil millones, más que la suma de todos los países donde ellos corrompieron. Retiro lo dicho. Ahora, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Tú estarías de acuerdo con que además de los 92 millones por el doble, tú no consideras que el hecho de venir aquí gobernantes, embajadores y convencer a esta gente en cierta forma es una forma de corrupción de menores y que ellos deben de pagar una indemnización mayor igual al 22% de los 6 mil millones, que serían 1.000 millones de dólares? Me parece que es una referencia más sólida. Si ellos reservaron 22% de todos los contratos para sobornos, esa es la referencia que hay que buscar. Esa es. No una declaración de ellos de carácter íntimo, de que hay 92 millones, o una declaración de 22%. Que los 92 o 96 millones que le dieron a Rondón. No. Eso es adicional, José. ¿Eh? El 22% es adicional a los 92 ya reconocidos. Pero bueno, es parte de. Es parte del soborno. Es parte de eso. Y la corrupción. Pero si ellos omiten que reservaron el 22, ese es el número. Esa es la referencia. Esa es la referencia. A mí devuélveme 1.000 millones, como tú quieras. Termina Catalina, búscame los cuartos. Pero no me venga con la sobadera de que vamos a meter preso. No, espérate, vamos a hacer una cosa. Comenzamos por reponerle los robados. Búscame mi 22%, que son, ya yo lo calculé, 1.000 millones de dólares. Pesos más o pesos menos. Ahora, cuando tú me busques mis 1.000 millones, entonces comenzamos a hablar de lo penal, de lo moral. Pero al mismo tiempo el gobierno, al mismo tiempo que da ese golpe de referencia, el 22%, que se reservó. O sea, no estamos hablando de una pena que va a deprimir la empresa. Es una pena que está reservada. Entonces, estamos dándole la luz. ¿Sabes con qué salimos ahora? Que hay que auditar todas las obras. No hay que auditar nada, no hay que invertir un cero centavo. No. Es tomarle la palabra. Son 1.000 o 1.200 millones de dólares que el Estado va a recuperar. Para que la Cámara de Cuentas empiece que no puedo auditar ahora Punta Catalina porque está en proceso. Me olvido de eso. Ya con ese 22% incluye todas las obras. Y aquí hay unas complicidades que tú no la vas a desenvolver completamente sin meterte en un proceso de 30 años. Hay otra prueba. Hay que sacar del sistema judicial, hay que sacarlo del sistema judicial ese problema. El gobierno tiene que plantarse con el 22% del soborno. Pero seguro. Y hay otra cosa que también es una referencia, que aquí no sé por qué. Odebrecht llamó a petición de la justicia brasileña todos los gerentes locales de los 17 años. Ahí terminó inclusive el de aquí. Vasconcelos, el último. Vasconcelos Cruz. Y esos fueron condenados y puestos en libertad condicional por el pago de una indemnización y de una multa. ¿Sabe quién pagó todo ese dinero? Odebrecht. Pagó por sus gerentes. Entonces que paguen por sus errores también. Ellos hicieron dos cosas ya. Colaboraron, pagaron y los principales ejecutivos están cumpliendo su pena, que se la rebajaron justamente a final de la semana. Digo, en esta misma semana a Marcelo, de 19 a 12 años.
producto de ese proceso de colaboración. Lo que yo veo es que aquí hay gente que el dinero no le interesa, como la eliminación política de ciertos sectores más importantes que la recuperación del dinero. Bueno, la gente se desvía hacia qué es lo principal en un combate como este. Yo creo que lo principal en un combate como este no es tú coger a un rival político y meterlo preso, que tal vez tiene menos culpa que otros que no se tocan. Seguro. Ahora, si se mete en el infierno de un proceso judicial, independientemente de que se haga en única instancia, ahora va a conocer en única instancia una parte de la Suprema Corte de Justicia la apelación por las medidas cautelares. Eso va a enchivar a la Suprema Corte de Justicia. Pero el tema está que el 22% es 10 separado. años en Claro. eso. Entonces, el tema está que el 22% es separado del proceso judicial, porque ya Odebrecht consiguió una carta de impunidad con el acuerdo. Odebrecht no es parte de ese proceso. Es decir, que una cosa no tiene que ver con la otra, aunque estén relacionadas. Sí. Son separados. Para el 22% es voluntad del gobierno decir, Odebrecht, usted ha reconocido que sobrevaluó en un 22% las obras. Eso hace tanto, devuélvamelo. ¿Qué usted hizo con ese 22%? Ya. Si se lo dio a un vagabundo, si se lo dio a dos vagabundos, eso a mí No me interesa. importa lo que hizo con ellos. Usted me busca el 22% de todo lo que le he pagado y ya. Porque ya que estamos Oye, actuando, el país está ahora mismo al borde de dos grandes pasos en el desarrollo económico, muy importante. Es el desarrollo de Bahía de las Águilas y la expansión portuaria. Porque, vuelvo a sostener, el mayor recurso De Montecristi. del desarrollo para el país en este momento es la posición geográfica. Esa posición geográfica es privilegiada. Entonces hay puertos como el de Montecristi, como el propio de Bahía de las Águilas, de esa zona, de Pedernales, y ni hablar de Samaná, y quién sabe cuántos más. Ahí el de aquí, ese está muy depredado por las ocupaciones. ¿cuál? El de Asua. El de Asua, pero también valiosísimo por las condiciones del mar, que son un tesoro para el país, pero que no se pueden entregar graciosamente. El de Montecristi ha habido como 14 o 15 concesiones a logreros que quieren tener un papel a ver quién se lo paga caro. A negociar para Y vender. ninguno ha hecho nada. Entonces no hay por qué insistir en este proceso. Hay que dar un paso hacia adelante. Hay que abrir licitaciones internacionales. O sea, el país está bueno, como dicen. Está buena ella, una hembra. El país está bueno. Un crecimiento de un 5% sostenido. Es una cosa a vender internacionalmente. Hay mucha gente interesada en venir al país, pero no puede vendérsele a tigres. No puede hacerse concesiones para que otro la venda, cuando el Estado es el que tiene que vender la concesión y poner las condiciones en que va a trabajar. Es que si no me dan lo mío, una ¿no? cosa, ese informe de hoy, personalmente como ciudadano, a mí no me interesa todas las acusaciones que se han montado en torno a Catalina, que el concurso era irregular, que el carbón es contaminante, que ahí estaba el financiamiento de una campaña política, que está sobrevaluado y que la tierra de los Vicini. Yo nada más quiero una sola cosa. Le ponemos un precio a Catalina, el precio que se parezca a 2.000 millones o 1.600 millones por el que se firmó. Se multiplica esa suma por el 22%. Eso me va a dar entre 300 y 400 millones de dólares, que justamente es la cifra que falta para terminar Catalina, entre 400 y 500 millones. Y que esa comisión diga, la única recomendación que nosotros hacemos es que Odebrecht termine Catalina por cuenta de ellos. Como aquí somos nos gusta imitar a Estados Unidos. Estados Unidos todo es acuerdo, todo es un arreglo, todo es un acuerdo, porque ellos primero su cuarto y después hablamos de la cárcel. Eso es lo que yo, primera persona, me gustaría. Que todos no vamos a meternos a complacer, no, ahora vamos a meter a todo el mundo, porque si metemos a todo el mundo, nos quedamos sin competencia. No, pero es un contrasentido tú meter de tus recursos
y vamos a hablar de la nación, del Estado, meterle tus recursos, 500 millones de dólares en la terminación de una planta que tú puedes construir en 800 megavatios por los 500 millones de dólares. Pues tú llamas a lo que van a construir en México y dices, aquí están los 500, móntame una planta. Y me la montan los 800. Entonces es un disparate meter 500, que lo meta Odebrecht, que fue quien se los robó. Y él dicho al doctor que ya que estamos incumpliendo la ley, dejando que Odebrecht siga construyendo, lo más lógico sería que lo que falta para terminar el proyecto, porque hay que terminarlo, lo aporten ellos. Eso lo hemos planteado en más de una ocasión aquí. Pero yo no sé cuáles son las intenciones de nadie, porque esa es otra cosa. Cuando lo que terminan es descalificando a todo que hace una propuesta diferente a lo que ellos creen. Llega un momento en que el problema es tan grande, es una empresa tan grande que Brasil se decidió a no cerrarla, porque eso tenía demasiado cosa. Ahora, tú puedes decir que hay diferentes Odebrecht. Hay una Odebrecht que es la que construye, la que trabaja, la de operaciones, y otra que es un pendejo que decidió hacerse multinacional sobornando. A esos paisitos hay que sobornarlos, darle cuarto y se acabó. Esos son dos empresas. No, ellos están presos por eso, bueno, allá. Por eso. Ellos sobornaron allá también. Pero tú aparte. Y en Miami sobornaron. ¿Cómo? No, ahí no. No, ahí sobornaron. Porque parece que los yanquis se hacen los locos. Fíjese cómo, doctor. Y en Cuba no tampoco. Fíjese cómo, doctor. Son militares, son ¿cómo se llama? Pundonorosos militares. Con una sola acción, el gobierno puede salvar un poco la situación. De Inmaculada Concepción. Primero, forzar a Odebrecht que aporte los recursos. Segundo, que el gobierno intervenga, porque eso es una facultad que le da la ley. Él tiene dos opciones. O usted la saca de concurso, la interviene, pero ninguna de las dos. Entonces, cuando uno ve el asunto, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué esa persistencia en incumplir la ley? Cuando te da la propia ley una herramienta de que sin tú expulsarla del país, la deje construyendo, pero interviniéndola. Señores, el presidente está en un sitio que uno no puede decirlo porque aquí es una mala palabra. Ya llegó. Ya llegó. Claro. Fue por la dilatría. Eso fue por la dilatría. Vamos a una pausa.